Y de la vuelta de Pettoruti, acá vamos a encontrar otros elementos, no solamente los elementos más vinculados al futurismo, a la abstracción y al acercamiento a Cézanne, sino ya claramente el lenguaje cubista. El cubismo, que es el cubismo sintético, ¿sí? Prácticamente el analítico está muy poquito en algunas obras como La Cherba o Racimo de Uvas, pero después la predominancia de la mirada sobre el lenguaje cubista va a estar fundamentalmente por el lenguaje del cubismo sintético. Pero además, ¿qué aparece? Aparece la temática propia de Buenos Aires, es la orquesta del tango, ¿sí? Esto lo va a hacer de diferentes maneras. Y por otro lado, esas ciudades a donde él incorpora a estas formas, a estas figuras, que hablan de la otra, ¿sí? Gran influencia que va a tener Pettoruti en su obra, que es el lenguaje metafísico. Por eso siempre decimos lo complejo que es, fíjense la cantidad de elementos que les estoy diciendo yo para poder entenderla esta obra. Temática cubista, ¿sí? Los músicos. El puntillismo de los planos usado por Picasso y Braque más de una vez, sobre todo Picasso. Y el personaje cantor es que se transforma en el arlequín, ¿no? El arlequín es el personaje de la comedia del arte, es un personaje que en realidad aparece en la historia del arte muchísimas veces, pero que también aparece mucho citado en el cubismo, en particular también en la figura de Picasso, y que se va a ver muy reiterada en la obra de Pettoruti. Si entonces vemos esta, pero quizás ustedes se acuerdan los famosos 3 arlequines músicos, que quizás es la imagen más reconocida, más repetida de Pettoruti, de muy gran tamaño, ahora vamos a disfrutar estas, en donde vuelve a aparecer el arlequín. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo ahora que se ve? Que la ven acá luego en directo. ¿Sí o no? ¿Se puede decir que no? No, pero se puede decir que no. Ustedes no me quieren decir que no para ir más rápido, para no empezar a discutir. Bueno, Barrada, Figari, ¿sí? Tarsila, Torres García, contemporaneidad, digamos, latinoamericana. Después, que los Robinson. Una colectivación que está en geometría, o sea, tiene una cierta derivación y una relación con la sala anterior, desde que está el otro Torres. Aquel Torres todavía más derivado de la cubista, y este son Torres del universalismo constructivo. O sea, todo el pensamiento de compartimentación va a ser a partir del número de oro, ¿se acuerdan? Y que se ve en Buenos Aires una muestra de Torres del 30, lo ven a pleno, y por lo tanto una influencia muy fuerte para los artistas concretos, ¿no? Además de que en un grupo concreto tenemos a 2 uruguayos. Pero paralelamente tenemos 2 grandes obras de Berni. Este es un Berni que aquí está para el Berni. Esta es esta obra. Esta respuesta tendría que ser como megáfono. Esta es una obra del realismo crítico de Berni. Miren aquella obra. No, más o menos. Esto es una obra de que como atraviesa todo Berni el lunes parcial para todos los que Berni. ¿Alguien duda? A ver, ¿quién es el sujeto? ¿Qué? ¿Quién es el sujeto? ¿Quiénes son? A ver. ¿Cómo se llama la obra? Quiero Mena, Leo. ¿Cómo se llama la obra de qué año es? Se llama Susana y el Viejo. Ni siquiera vieron todo el dossier de Berni, que está más de una vez esta obra. ¿Sí? ¿De qué año es? 30. ¿Cuándo abandona Berni el surrealismo? Sí, que soy demasiado buena. Soy demasiado buena. No lo deja el 32 por ahí, cuando hace la muestra en Para mí Buenos todavía. Aires. ¿Cuándo hace la primera muestra de surrealismo en Buenos Aires? La primera muestra de surrealismo en la Argentina. Todo en el 32. No, por eso vuelve en el 30. Muy bien, vuelve en el 30. O sea, que el surrealismo continúa la obra de Berni, sí.
surrealismo, es verdad, muy bien. En el 32 deja el surrealismo, mantiene los elementos de la metafísica que están en ese periodo surrealista. Y a partir del 34 empieza la gran serie del realismo crítico que escribe el manifiesto en el 36. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Preguntas de finales. ¿Sí? Ojo, ya se lo anotan. La anotan cuando vengan al final. Esta es una de las preguntas. ¿Por qué no es surrealismo? ¿Qué es el surrealismo para decir que no lo es? ¿Qué técnica es esta obra? Oye, hola. Hola. Se pueden acercar, ¿eh? Todos me pueden contestar. O sea, que Ya estoy enojada con esto de la no respuesta. Estamos, pasó. Muy bien. Susana del Viejo se llama. ¿Tiene alguna referencia a alguna tradición histórica? Sí. Sí, ¿no? ¿Y es igual que las que Susana y el Viejo que han visto alguna vez? No tienen ni idea. Claro, o sea, mantiene no solamente el título, sino que hay una referencia a un cuerpo femenino observada por la vanitas, los famosos elementos de la vanitas que acompañan siempre las figuras femeninas de Susana del Viejo, con una cara muy cercana a Greta Garbo y con un rostro muy cercano a un dibujo. ¿Sí? Si bien nadie puede, digamos, afirmar que son ninguno de los dos personajes. O sea, no se sabe dónde sacan las fotos. Se supone que es, digamos, pero está un poquito transformada, entonces, digamos, en general se sostiene que es probable que sean ambos. Entonces, ¿por qué y cómo, digamos, qué elementos tiene esta obra del surrealismo para que uno diga que está dentro del realismo surrealista? No, completamente no, digamos. A ver, ¿con qué se conforma? Primero el collage como técnica, esto es fundamental. Hay una sola Susana y el Viejo histórica que tenga collage. ¿Por qué? Porque tiene que haber sido posterior a la existencia del collage. Entonces estamos más de 12. ¿Sí? Temática tradicionalista en el arte, con todo el proceso de vanguardias históricas, olvídense, no aparece. Pero además, esta Susana del Viejo tiene, digamos, es muy común que ustedes observen este recorte de figura acá, mirándonos, mirándonos aquí nada más. ¿Está mirando la figura? No, a nosotros. ¿Cómo está compuesto? Si bien mantiene una coherencia, ¿sí? Esa cabeza es evidentemente que no es de ese cuerpo. ¿Sí? Y estas formas, ¿qué son? Decoraciones del papel de atrás. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo componen? Acá hay algunos elementos que ustedes tienen que observar, por lo cual les llama la atención. ¿Sí? El collage, sí, el collage como técnica además, pero digamos, todas estas otras cuestiones que arman a la escena y que no dejan una Susana del Viejo tradicional. Pero si lo pones en comparación con las otras Susana del Viejo, está clarísimo. Ahora yo la veo, no me da ni idea como No te da, surrealista, claro. sino que asocio el collage, la composición con el todo, pero Muy bien, ¿por qué? con todos los elementos que en general se componen el surrealismo, me parece No estaría, digamos, no te resulta tan inconexa a la superposición de elementos, que son exacto, figuras. pero en el tiempo sí lo podría, pero no la conseguiría. Muy bien. Dentro, digamos, de obras del surrealismo, no nos olvidemos de esto, y por eso venimos hablando de que Magritte es un surrealista. Y Magritte, en realidad, no te propone tampoco, ¿sí? Por ejemplo, esto es una pipa. ¿Por qué es una obra surrealista? Conceptual, ¿qué va a ser? ¿Y el surrealismo es conceptual? No, pero tiene una cuestión. El título dice distinto a lo que se ve. Bueno, pero la imagen en realidad te está proponiendo una superposición desconexa de objetos o un espacio que no entendés. La imagen es simplemente una pipa, inclusive pintada casi a manera de hiperrealismo. Es una fotografía de una pipa. Entonces, por eso te digo, ojo con el tema del surrealismo, que no necesariamente, vos, digamos, visualmente tenés que tener esa clara desconexión de superposición de objetos, en donde vos decís, esto es surrealismo. El surrealismo en sus propias filas, ¿sí? De hecho tenés surrealismo abstracto, miró. ¿Sí? Entonces, en ese mismo proceso, ¿y por qué miro cine surrealista? Podría ser un simple abstracto. Igual, o sea, para mí hay una narración y está claro que hay una mujer y que hay o sea, podría ser una escena Sí. desde ese lugar. No te resulta tan llamativa. No. Te resulta más dentro de un relato más ordinario, por lo cual no lo ubicarías, Claro, digamos. seguro, ¿no?
analizándola empezamos a encontrar estas ciertas distorsiones que entonces empezás a pensar el por qué y en qué, digamos, periodo, en qué momento de la producción. Claro, en ese sentido está... Lo mismo, por ejemplo, aquella. Entonces hay un Frida, y esta es una gran discusión. Frida es una artista surrealista. Bueno, exactamente. Y eso es lo que yo, digamos, planteamos nosotros, de que es en realidad un proceso complejo que inclusive tiene una propia heterogeneidad en sus propios orígenes que hace más complejo. ¿Sí? Porque esto de pensar en un artista surrealista completamente abstracto y un artista surrealista completamente figurativo como Magritte, y ser ambos de las propias filas del surrealismo, hacen que en su propio lugar de origen el surrealismo sea un complejo, digamos, a nivel pictórico sobre todo, porque además no se olviden que es un movimiento fundamentalmente literario. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio es manifestación, y acá, digamos, todos los elementos con los cuales va a trabajar Verdi. Yo siempre les digo que abandona el surrealismo, ¿sí? Pero no abandona el lenguaje de la metafísica. En el caso de manifestación, está clara en todo lo que es esa arquitectura que construye por detrás de la manifestación. En Chacarero, la referencia también es más clara, porque es una logia renacentista que hay una cantidad de, además de citas a la historia del arte, con lo cual, digamos, la referencia a la metafísica y precisamente a esa recuperación de la historia que hace la metafísica es muchísimo más clara. ¿Qué otros elementos hay acá? Estamos ya en el 34. Esto es Arpillera y Temple. ¿Quién viene en el 33 a Buenos Aires? Siqueiros. Entonces, acá, digamos, la discusión con Siqueiros con todo su planteo con respecto a que, digamos, no se puede hacer de ninguna manera otra obra que no sea mural. Porque si se hace otra obra, se está haciendo arte burgués, ¿sí? Y el arte burgués está absolutamente ligado al arte de caballero. De ninguna manera, ¿sí?, se puede hacer un planteo revolucionario haciendo obra de arte de caballero. Hay que salir a la calle, tomar los murales, tomar las paredes y pintar además con una temática social. Pintar con lo que es el momento histórico, ¿sí? Pero no solamente Siqueiros va a hablar de esto, sino que Siqueiros también va a hablar de la técnica, de con qué elementos se hace esa pintura, ¿sí? Entonces va a aparecer la brocha mecánica, el abandono del pincel, va a utilizar la fuente, y en el caso de Berni usa la fotografías hechas por él, fotografías de archivo. Y además, también esta manifestación, fíjense que trabaja cada uno de los rostros como si fuese un retrato. Hay un close-up cinematográfico en primerísimo primer plano, y hay otra tradición acá en Berni, que es la neobjetividad alemana, que es otro movimiento que vuelve a la figuración en Alemania en el mismo periodo de retorno al orden del Novecento italiano y de Valori Plastici, pero que es en el entorno alemán absolutamente crítico con la propia historia alemana. Entonces, artistas comprometidos con lo político, inclusive afiliados al partido, pero no están haciendo, partido comunista, no están haciendo el realismo soviético. ¿Sí? Esta es una obra de claro tinte figurativo, es una obra que es una obra portátil, porque esto no deja de ser un cuadro, pero es la solución que tiene Berni frente al proceso de institucionalización de los 30 en la Argentina con un golpe de Estado como el de Uruguay. Es imposible que el Estado le dé las paredes, pero además jamás le va a dar las paredes para pintar esto. ¿Sí? Entonces él encuentra esta solución. Él está a pleno de acuerdo con el muralismo. Para nada le parece un delirio lo que dice Siqueiros. Lo que pasa es que es un contexto histórico imposible para Berni y resuelve de esta manera, considerando casi una pintura mural. Fíjense la terminación, ¿no? También intenta recuperar la manera del fresco al utilizar la arpillera y utilizar el temple. Arpillera también, ¿por qué? Por falta de medios. No hay dinero, ¿sí? Piensen lo que cuesta hoy en día una tela así. Una tela común, digamos, que vayan a pedir, ¿sí?, para pintar. Bueno, esto pasaba lo mismo en la década del 30. Son todas bolsas de arpillera, que son las bolsas de harina cocidas. Si nosotros pudiéramos dar vuelta al cuadro, veríamos otra cocida una arriba de la otra y tiene todavía la marca. Esta es, con esa misma bolsa de arpillera va a continuar la serie, va a completar las otras tres. La diferencia es que Medianoche en el Mundo y Chacarero está pintada al óleo. Esa es la diferencia. Va a mantener el gran formato y va a seguir haciendo una denuncia social. Medianoche en el Mundo va a tocar además que
la Guerra Civil Española, ¿sí? Otra situación histórica que no es nacional, pero que es internacional, y que muchos artistas argentinos van a hablar de esa situación histórica con, digamos, lo que es el acontecimiento político internacional y con relaciones directas, ¿sí? De ellos y sus familiares. Entonces, abandona el surrealismo, pero mantiene el elemento metafísico, ¿sí? Y está en pleno proceso del realismo crítico y, por supuesto, de su formación con Lot y con Fries del retorno al orden. Porque esto es algo que no hay que olvidarse en esa construcción. Paralelamente a esto, ¿qué está pintando Berni? Que manda al salón y se la acerca. Qué bonito, ¿eh? Nadie me dice qué otra cosa está pintando Berni paralelamente a este ciclo, que lo han visto 500 millones de veces. Grandes mujeres monumentales, ¿sí? Mujer del suéter rojo, figura, ojos dilatados, pupilas ensanchadas, mirada que no mira, introspección. ¿Cuántas veces repetí esto, por Dios? Por favor, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? Y es la que le aceptan, ¿sí? Manda desocupados, manda a la mujer del suéter rojo al salón, le aceptan la mujer del suéter rojo, en 1935. Entonces, acá no hay un rechazo por lo pictórico, porque podría ser, de hecho están incorporándose como la nueva vanguardia y la modernidad, pero no hay ese rechazo. ¿Ven? Vamos a corrernos porque viene una... Me corro así, te voy dejando lugar. Constantini tiene una muy buena obra de Valle Plana, que lamentablemente no está, y tampoco está la de Eisenberg, no sé por qué, como para completar el panorama de su realismo. Pero están todas esta serie de fotografías, que cuando nosotros hablamos un poquito de surrealismo, no sé si ustedes se acuerdan. No, nosotros no hablamos con ustedes, yo no hablo de eso. Siempre nombramos, sí la nombré para cuando vimos concreto, nombré a Greta Stern. ¿Se acuerdan? Que cuando yo se las nombré, ustedes me dijeron, pero Greta Stern no hacía fotografía y fotomontaje, no estaba ligada al surrealismo. ¿Se acuerdan la clase? Bueno, acá hay uno de esos ejemplos, hubo acá una muestra toda de Greta Stern, en donde, ¿por qué? Porque ella viene, en realidad formada en Bauhaus, y esa es la relación con el concreto. Horacio Coppola y Anne-Marie Henry, tres grandes fotógrafos argentinos, y Anatole Saderman de esta misma década, que están retratando además Buenos Aires. Horacio Coppola hace todo un registro sobre esa transformación de Buenos Aires, que deja, digamos, completamente patente, para que no vean que es simplemente una cuestión teórica, ¿sí? Filosófica, sino que es una verdadera transformación. Pero bueno, para mostrarles, ¿sí? Que no habíamos visto de tantos otros. Y esto es Lam, Mata, ¿no? Surrealismo latinoamericano, Dolores. ¿Medio raro o no? ¿Medio palo? Bueno, acá está concreto. Acá está subdividida en dos la sala. Todo concreto, 40, concreto nacional, concreto neoconcreto latinoamericano y después cinético y óptico. Entonces, acá diferentes marcos recortados. En general toda obra Marí, ¿sí? Argentín, Kossice, ¿sí? ¿Se acuerdan? Rothfuss, Blasco, que van a trabajar, digamos, no van a abandonar nunca el marco recortado. Si se hace pintura, se tiene que hacer de marco recortado, ¿sí? Esa era la diferenciación un poco con la asociación, que en su proceso de experimentación abandona el marco recortado y vuelve al marco rectangular. Si bien sigue trabajando con simplemente forma sobre plano, ¿sí? Va a abandonar el marco recortado porque siente, digamos, límites. Distintos tipos dentro de lo pictórico y allá, ¿sí? La coplanar. ¿Ven las barritas transparentes? ¿Por qué? Todas tienen que estar a la misma distancia del plano. Fíjense y van a ver las bases abajo. Son todas bases exactamente iguales, porque si tuviesen a diferencia del plano, no sería coplanar, ¿qué tendría? Ilusión espacial.
tiene. Entonces no puede tener ilusión espacial, ¿sí? Porque están precisamente queriendo romper con esta idea de ilusión espacial. Entonces, si las formas se independizan y se sobreponen al plano de la pared, tienen que estar todas a la misma distancia, sostenidas en este caso por las varillas transparentes y por esas molduras que están por debajo. Si no, simplemente forma marco irregular. El marco irregular lo da la forma interna, ¿sí? Y rompen con el marco ventana tradicional, que es la representación del arte, otra vez, por un lado burgués y de la ilusión espacial, ¿sí? Tradicional académica. Entonces, esto no, esto es una nueva realidad y por eso no se llama abstracto, se llama concreto, la generación de una nueva realidad. No es la abstracción de un objeto real, ¿sí? Sino es una nueva teorización sobre el objeto. Relaciones con Mondrian, con Van Desburg, ¿sí? Con la vanguardia concreta constructiva rusa, por también sus relaciones en cuanto, digamos, al pensamiento filosófico, ¿sí? Todos marxistas y considerando que esta obra además debe ejercer una presión en la sociedad para transformar a la sociedad en una sociedad sin clases. Y estas discusiones que tuvimos claramente, digamos, en el práctico con respecto a cómo se logra esa transformación a partir de una obra geométrica, que le sucede al público, digamos, ¿no? Líneas, sí. ¿Concreto no vieron? No, ¿deberías? Ah, Para ¿pero tener cómo no diferencia pasaron a tu comandante? Sí, salteado. Te lo enviaron en casa. Es clave. Ah, ok. Bueno. Ah, pero yo con ellos sí lo trabajé, por eso No, hablaba solo así. dijiste que había diferenciación con la apreciación. 40, digamos. 40, 44 Arturo, punto inicial del arte concreto en Buenos Aires, la revista que se edita y que la editan todos en su conjunto, todavía no divididos. 45 ya tenés Asociación Arte Concreto Invención y MADI, dos grupos, digamos, muy importantes. En MADI tenés los dos uruguayos, que son Ardenquín y Rod Rothfuss, y la relación directa con Torres García. O sea, la relación de la influencia de la vanguardia abstracta con Torres García, ¿no? ¿Qué es lo que van a querer hacer? Van a romper con, ellos dicen, en contra de los loteístas. Los loteístas son los artistas que formaron con Lot. En contra de todo tipo de representación ilusionista, de representación, de figuración. Generar esta nueva manera de hacer, ¿sí? Simplemente forma y plano. Esa forma en el plano. Entonces, para romper con esa manera tradicional de marco rectangular, generan el marco recortado. La forma interna es la que le da ese marco a la obra, es la que la determina. ¿Cómo se hace? Se construye a partir de líneas, todas proyecciones de estudio de matemática, de geometría y de teoría de la percepción, teoría de color. Entonces tenés toda una serie de líneas que se trazan, en esa juxtaposición de líneas se eligen las formas que van a constituir ese plano o se van a transformar en formas tridimensionales, que es el caso superior. Y a partir de allí la división de Loza. El último grupo es el perceptismo. Loza se pelea con la asociación porque la asociación deja el marco recortado. Los mismos artistas en el campo de la escultura. La escultura MADI, que es la mesa, salvo la de Melé, debe ser transformable y de rotación, debe incorporar el movimiento, no debe tener color. Esto lo dice el manifiesto, ¿sí? Lean bien los manifiestos, ya que no lo pudieron ver en clase, porque en los manifiestos está muy clara la diferenciación. Y además es más fácil leer el manifiesto a veces que los textos que hablan sobre el concreto. Allí también están expresadas sus ideas de cambio social. Son todos marxistas, de hecho MADI, que es el otro grupo, se duda, digamos, entre el relato de Košić y de Ardenquín de dónde surge su nombre. Si de materialismo dialéctico, si del uso de las letras del nombre de Ardenquín o si no significa nada. La gran diferencia es que en el manifiesto MADI dice que inventa y crea. Ellos inventan una nueva realidad y se ubican en el campo de lo social como ingenieros, exactamente igual, ¿sí? No son genios creadores. Por eso, digamos, esta idea tan fuerte de transformación social. Entonces, esta escultura es móvil, ¿sí? El móvil, en caso que está arriba de Ardenquín, que es, no es la bola negra, porque no la tiene, pero es muy similar a que nosotros vimos en clase, y lo que tiene es el color del material, madera, o va a ser blanca y negra, que como no tiene que tener color, ¿sí? Estructuras de madera laqueada, ¿qué es lo que tiene transformable? Todo esto se saca.
Se van sacando, moviendo así, lo mismo el vidrio. Nada de esto pueden tocar. Ni se les ocurra. Y esto tiene solo dos posiciones. El único que la puede cambiar es cosecha. De hecho, se le pide que venga, si cada tanto le invierte. Son dos solo posiciones, por lo tanto en realidad nadie podría tocar, pues la desarman si la tocan. Pero tiene una posición más. En general está siempre fotografiada en la misma posición. Es cosecha porque es el único que lo sabe. Claro, porque todavía está vivo. Después va a quedar. No, pero digo porque no es que... Puede ser que la hizo, es el autor. Claro, no Sí. se sabe esa licencia. Entonces, bueno, esto es importante porque acá incorpora al espectador, se incorpora el movimiento, si debe ser de traslación o de rotación, incorpora al espectador y por otro lado incorpora lo lúdico, otro elemento que la asociación arte concreto invención no tiene. De estas derivaciones del inicio del movimiento, ¿sí? Nosotros tenemos ya propiamente el óptico y el cinético. Cada uno tiene el interruptor acá acostado. En realidad la obra traía su propio interruptor. Pero bueno, no sé, esto lleva, porque demasiado la obra se pone acá. Antes esta sala era una sola sala que tenía los interruptores y se ponían todas las obras al mismo tiempo. Todo lo que está alrededor es latinoamericano. Y está más cercano a lo óptico que a lo cinético. ¿Qué vamos a tener? En los mismos 60, los famosos 60 tan controvertidos, que están llenos, digamos, de diferentes tendencias, estilos y manifestaciones plásticas, vamos a tener la recuperación de la geometría por el arte óptico o cinético. ¿Cuál sería la diferenciación teórica? El óptico sería un arte que da ilusión de movimiento y el cinético sería un arte que tiene verdaderamente movimiento, ¿sí? Esto depende también en muchos casos de ciertos teóricos. En algunos casos lo van a encontrar todo como cinético y dentro del cinetismo obras que no tienen movimiento pero lo simulan, y en otros teóricos van a encontrarlos separados, ópticos y cinéticos separados, ¿sí? Entonces, de esto que yo les decía, que no dejen de ver la muestra de Cuvier, que digamos, tienen ahí toda una muestra sobre qué es lo que va a suceder. En el entorno del desarrollo de todo lo que es el nuevo realismo y el inicio del arte conceptual, estos artistas, en el caso del arte argentino, se van a centrar específicamente en un grupo que se llama GRAV, G-R-A-V corta, grupo en realidad en francés, de recherche de arte visual, grupo de experimentaciones en el campo de las artes visuales. Eso es lo que significa. El artista más importante de ese grupo es Lepar, es Julio Lepar, que seguramente conocen y han visto seguramente también ese móvil gigante que hubo en Arteba, esa última Arteba. Porque lo conforman en Francia. Hacia fines de los 50 se va a viajar y se va, digamos, prácticamente Lepar vive en Francia y cada tanto viene a Buenos Aires. Viaja, se instala, estudia allá, estudia con Sobrino Cibaral, es un artista europeo, no va a salir, Jean-Pierre Vasarely, que está trabajando dentro de estas experimentaciones. Junto con él se van Horacio García Rossi y Hugo de Marco, dos artistas argentinos. Y conforman en París el grupo. ¿Qué es lo que van a proponer más allá del arte en sí mismo o las características especiales? Van a oponerse precisamente a la necesidad de todas estas manifestaciones de la realidad que piden un espectador completamente vinculado a la obra desde el campo intelectual. ¿Vieron cuando analizamos experiencias en 67, cuando analizamos experiencias en 68, sí, cuando empezamos a hablar del preconceptualismo, digamos que es una obra que necesita de un espectador activo, pero activo intelectualmente. No se puede parar adelante de la familia obrera e intentar sentir. ¿Sí? Bueno, estos artistas se van a querer oponer precisamente a eso. Y van a buscar en la relación con el espectador solo lo perceptual. Recuperar el juego también. ¿Por qué? Toco, puedo tocar, intervengo la obra. ¿Sí? Si bien acá todavía con ciertas limitaciones, por lo menos la podemos seguir incendiando. Entonces se insertan desde ese lugar
y desde ese lugar también tienen y ocupan un lugar de transformación social. Se ubican, ¿sí?, nuevamente desde lo social como cualquier trabajador y no como genios creadores por encima del grupo social. Esto va a indicar, obviamente, sensaciones, ¿sí? De alguna manera, teorías que ya estaban en el concreto van a tener que volver a ponerse en práctica y fundamentalmente en teoría de la percepción. ¿Qué es tal? Porque van a hacerles, les van a proponer, inclusive, solamente desde lo móvil, miren esta obra, la sensación de inestabilidad visual. Fijarse, si intenten fijar inclusive la vista, en alguna de todas estas obras se van a empezar a sentir un movimiento, en realidad es ilusorio, de esas primeras experimentaciones pasan al uso específico del motor. Entonces, estas obras tienen motor. Esta es otra representante del arte cinético argentino y se llama Marta Boto. Lo que va a hacer es construir en esta caja ejes, ¿sí? Repite los ejes y dentro del eje le pone estos círculos de acrílico. Círculos de acrílico coloreados que en algunos casos los hace internamente llenos de líquido coloreado. Entonces el movimiento va a ser inclusive mayor, ¿sí? Enciendo, el motor para ustedes está totalmente oculto, ustedes no lo ven, siempre está dentro de la caja y lo que va a hacer es generar estas sensaciones de inestabilidad y de transformación del propio círculo. En muchos casos también a estas cajas las recubre de acero inoxidable. Entonces el acero inoxidable, que tiene la propiedad de reflejar, les va a provocar a ustedes también mayores distorsiones visuales. El acercamiento es esto, el juego, tocar y solo lo visual. No quieren un observador que tenga que pensar, que necesita un bagaje cultural para poder comprender. Precisamente se insertan en el campo de los 60 oponiéndose, ¿sí?, a todas las manifestaciones que estaban ya a pleno, funcionando de una manera completamente distinta con el espectador. Así como hacen esta, tenemos este Le Parc. Ese me gustó, ¿ves? Aprobemos todo. Hago fila. Sí, Sí, se puede. Todos al mismo tiempo. Hay que se pega y se cae. ¿Cómo se llama la obra? A ver, usted que está ahí cerca del cartel. 7 movimientos. 7 movimientos Sorpresivos. surprises, o sea, de sorprendentes o Sí. algo así. Oh, sí. 7 movimientos sorpresas es parte de, además de todas estas obras que ellos van a también hacer, es tomar el espacio público y en las Bienales de París van a proponerle al espectador juegos. Dentro de esos juegos van a armar laberintos y en los laberintos van a estar otras de las características del cinético que quizás conocen o vieron durante años en la puerta de este museo, que son los penetrables. Esos hilos de plástico amarillo, ¿sí?, que colgaban de una estructura cuadrada en donde ustedes pueden entrar y transformarlos, ¿sí?, correrlos. Se transforma la propia obra y ustedes se transforman en su percepción de la misma y transforman la obra en quienes la miramos. No es lo mismo. Están todos en el mismo momento, todos haciendo exactamente lo mismo, sí, y muy relacionados en el campo de Latinoamérica. Pero ellos están trabajando en París en estos años. Los penetrables vienen por esta relación directa. Tienen una relación, todos son impenetrables, Soto, Crudíez y ellos. Okay. El penetrable además se transforma, esto que yo les decía, cuando ustedes están adentro del penetrable, yo que soy espectador veo una obra completamente distinta, ¿sí? Entonces tiene múltiples transformaciones. O en este caso estos juegos de tocar, cada una de las partes se va a modificar, tocar todas a la vez. ¿Sí? No es lo mismo esta misión que todas funcionando, se dieron cuenta todos recién. Entonces proponerle permanentemente esto al espectador. Meterse en el espacio público y hacer, por ejemplo, lo que se llama la jornada de un día en un día, que es tomar la parte más, digamos, turística de Francia, de París, que es el centro, la Ile de France, y hacer todo un recorrido a diferentes horas, interviniendo el andar de la gente. Ustedes tenían que pasar por una calle, encontraban todos cubos, que eran todos inestables, y tenían que subirse arriba de esos tubos si querían seguir por esa misma calle, si no, no iban a poder seguir.
intervienen espejos, intervienen, digamos, diferentes objetos de uso cotidiano que van a poner en esos laberintos y van a seguir incorporando el juego. En este caso estos juegos de sorpresa y quizás las obras más características de Le Parc, en donde Le Parc también ya pone en movimiento. Encendela. ¿Cómo se llama? Se dice por eso. Formato caja. Esta es otra característica de Le Parc. Este formato caja va a ir variando. En general, quizás la obra que más vieron, este fondo está pintado con una guarda regular que puede ser ocre rojo, ocre negra, blanco negro. Sobre esa guarda regular va a poner estas manivelas que están accionadas por un motor, otra vez, que no ven, y que están unidas a estas líneas, ¿sí?, de acero inoxidable o de lumalina, que es otro material que descubre Le Parc. Es un poco más económico que el acero inoxidable, pero que tiene las mismas propiedades. En este caso, los reflejos son sobre el fondo blanco y sobre la propia, digamos, reflexión del acero. ¿Los movimientos están pensados? Sí, están pensados. ¿Y por qué? Porque la obra se llama 6 círculos en contorsión. Sin embargo, cuando ustedes la accionan, cambia. ¿Sí? No, ninguno es círculo. ¿Sí? Las hace unir, expandirse, subir. Entonces le cambia la propia forma. Pero además, cuando esto tiene de base esa guarda que les acabo de decir, la guarda se ve reflejada. Entonces las sensaciones de inestabilidad de los juegos visuales son mucho mayores. ¿Sí? Piensen un papel pegado con toda una raya al lado de la otra, ocre rojo, ocre rojo, ocre rojo, ocre rojo, todo el fondo. Todo esto refleja ese ocre y ese rojo y a su vez se mueve. ¿Entienden? ¿Sí? En esta misma sala, dentro de este mismo periodo, ya tenemos una obra que miren, esa que tiene los vidrios pegados, ¿de quién es? Kemble. ¿Quién es Kemble? A ver. Exactamente. Uno de nuestros artistas del grupo informalista. ¿Sí? Si yo no dijera eso, ¿qué dirían de esto? ¿No lo acercarían al lenguaje informalista? ¿Qué es? Botella. Pedazo de botella de goma, materia pictórica, huella. esta cuestión que yo les decía que también cuando uno ve la obra, la reproducción se pierde, la cantidad de material. ¿Cómo se llama? Homenaje a un encuentro entre Hugo Pagnoli y Alberto Greco. Hugo Pagnoli, director y, digamos, creador de alguna manera de la colección del Museo de Arte Moderno. Y Alberto Greco. ¿Se acuerdan de Alberto Greco? Ahora tenemos acá una vitrina con la foto de sus bigoditos. Alberto Greco, que se inicia en formalista, con todo lo que Alberto Greco generó, cambió, digamos, y propuso para el desarrollo del arte argentino, neoconceptual, primeras artes de acción, ¿sí? Transformación del espacio, transformación del objeto, neodadá y todo lo que hace Greco más allá del informalismo, y el informalismo en pleno proceso de terminar la Segunda Guerra Mundial, incorporando una cantidad de objetos que no son los cotidianos del campo del arte para hablar precisamente de la existencia. Y entonces le hace este homenaje, y en el caso de Kemble, acuérdense que Kemble trabajaba mucho con la ironía en los títulos, ¿sí? Prohibida, ¿se acuerdan? El rey de los pordioseros, paisajes suburbanos, ¿sí? Que eran las chapas de la Villa Miseria, paralelamente al desarrollo de Berni con sus monstruos. Todos también los 60. En el 59 hacen las dos muestras. Y en el 61 se cierra ¿con qué? ¿Con qué cierran el grupo como grupo? Arte destructivo. Con arte destructivo. Una muestra de arte destructivo. ¿El formalismo tampoco vieron? No. Ni concreto ni informático. Solo tarea para el Ni conceptual. No, conceptual lo vas a ver ahora. Nada, ni Berni. Berni tampoco. ¿No querés venir a dar clase a la noche? Sí, porque vamos a estar en problemas. Yo le dije, Después yo le pregunto qué le dieron y dije, yo le dije. Yo voy a hablarle, voy a explicar. ¿A quién tienen en la noche? Patricia. No sé qué es. Esto es paralelo al informalismo. ¿Cómo se llama? Ay, perdón. Lucio Fontana es, de alguna manera, como él decía, esta cuestión de la violencia sobre la tela, si lo busque, en este caso, y el espacialismo como, digamos, como teoría, o sea, trabajar lo que aparentemente no existe en la tela, ¿no?
el espacio por detrás, romper con la propia estructura de la tela, pero ligado también al concreto. Es un artista que está en los 40 acá, que se vuelve en el 46 y escribe el espacialismo en Italia. Entonces está, por un lado, vinculado a la abstracción geométrica y por otro lado, claramente al lenguaje informático. Entonces es un artista interesante, ¿sí? Hace esto o hace los tajos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que las hace con la tela mojada para que el tajo abra el logo hacia él y se vea el tajo y ese espacio? En general también pinta con una pintura acrílica que se llama hidropintura. Es una pintura especial. Este no sé. ¿Te gusta esta obra? Este es una rosa. No es un rosa altísima. Fascina el rosa. Es un espacio. Es horrible. Bueno, esta, digamos, continuando todo el Berni, ¿no? Nosotros Berni lo vimos todo. Más allá de que lo tomamos hasta el 40, vimos todo Berni y es la serie de sus assemblages, paralelamente a los paisajes suburbanos de Kemble, ¿sí? A todo el desarrollo también del informalismo y demás, La Gran Tentación del año 62, y esto que yo les decía del resabio metalúrgico, ¿no? Miren que claro se ve acá, lo difícil que es cuando yo se los explico en clase, porque es el resto de la máquina, o sea, lo que no está es la forma, ¿no? Es lo que se usa en la industria, lo que falta. La acumulación, la superposición, bueno, esto que yo les digo siempre, que son obras para detenerse mucho tiempo a mirar todo lo que le ponen, y La Gran Tentación, el mundo del consumo, ¿sí? Esta subdivisión de los mundos en los 60, las grandes crisis institucionales históricas, nacionales e internacionales, que van a derivar en el último, dentro del proceso de los 60, en el golpe de Estado de Uriburu, ¿no? Acuérdense que, no, de Onganía. Acuérdense que desde el de Uriburu nosotros vamos a tener permanentemente interrupciones políticas que van armando precisamente complejas décadas. Les mostré las de Madrid y ahí están las estructuras de la asociación, que no tienen movimiento y que trabajan precisamente con el espacio, ¿no? IOMI. Líneas y direcciones de la Asociación Arte, Control y Invención. IOMI hasta los 70, ¿no? Después IOMI va a empezar a incorporar esto a las esculturas, los restos. Y cómo el espacio prima sobre el objeto, sobre la materia. IOMI sí, IOMI puede usarlo, igual no lo usa. Pero no la asociación, así como... La asociación no lo tiene como tiene norma. pautado. Pueden usarlo o no usarlo. ¿Seguimos? Ah, sí, sí. Es que sí, que parece que no son cosas. Puede ser. Yo creo que era más de eso. No sé, qué se puede intentar. Esto que yo les decía, ¿no? De mirar pilas, chapitas, cava de los yesos, los tubos de hilar, otras pilas. Tiene unos problemas de conservación las obras de Berni tremendo. Los monstruos gigantes. Porque esto de las pilas, o sea, es Total. con el tiempo se desintegran. Pues el ácido se está comiendo la parte de afuera. No ves ahí también, mira. ¿Cómo hacen con ¿Cómo hacen con las pilas? ¿Sabes? ¿Algo de... ¿Se ponen nuevas? No. Algunas tienen papel, Sí, pero a la larga va a desintegrar. no, permanentemente. Acá el ácido se está comiendo todo. Totalmente podridos. Esto No es es que la Bustillo paja ponía de ejemplo de la el problema de jova conservación. hablaba de la... y el cuerpo de alguna manera de Ramona. No, mira eso, es cierto. Sí, mira. No solo la pila, sino la madera. Son todas estructuras polimatéricas, ¿sí? Sostenidas por alambres y recubiertas de todos los materiales que van encontrando, cartón, papel, telas, y luego, digamos, la superposición de las flores. Cuando hablamos de los temas, se está comiendo el resto de Ramona, ¿no? La voracidad. Los monstruos surgen de las pesadillas de Ramona, si bien después va a tener 3 series de monstruos. La pesadilla de así como Ramona. está esta, está el pájaro amenazador, que está arriba, los monstruos robots,
El gusano que es el triunfo de la muerte. Ahora de ver ¿Qué? ¿Cómo? la obra que de ver Sí, la pequeño es. del 62. Ah, esto no, estamos en Paralelo, ¿sí? De esa, digamos, acumulación de elementos en donde ya no hablamos más de collage, sino que hablamos de assemblage, empieza a tomar el objeto y a instalación. Hace también ambientaciones e instalaciones en los años 60. Tiene bastante que ver con la Claro, figuración. también tiene que ver. Por eso no está, digamos, del todo fuera de lugar. ¿Por qué? Lo que tenemos atrás es el grupo de la neofiguración. En este caso sí, los chicos de la mañana no vieron la figuración que sí. Sí. No. Sí, eso vimos. Poquito todo. Tres artistas seguro vieron, tres artistas, Cuatro, estos tres cuatro. artistas conocen seguramente, ¿sí? Deira, Machó de la Vega y Noé, ¿sí? De los cuatro, dos vivos, y los otros dos mueren bastante jóvenes, que se van a insertar dentro del desarrollo histórico argentino en el año 61 con la exposición La Otra Figuración. En el año 63 ya tiene una retrospectiva en la Museo Nacional de Bellas Artes, para que se den una idea, digamos, de cómo el espacio institucional les da lugar y cómo es una manifestación que en realidad también se está dando a nivel internacional, que es trabajar y partir de la materia informalista, pero con una figura. La figura no puede ser la figura tradicional, sino que es una figura monstruosa, bestial, compartimentada, torturada, porque es el hombre de los 60, es el mismo hombre del que habla La Gran Tentación y del que hablaba la materialidad informalista. En el caso de esa obra es de Deira y es la serie de Adán y Eva, en donde él toma precisamente el inicio, ¿sí? El inicio de la humanidad, en realidad, del mundo, pero que son figuras absolutamente cadavéricas y mantiene el chorreado, el desgraciado, digamos, toda esta cuestión de la materialidad informalista se sostiene. La obra que están viendo allí es de Machó y hace una especie de homenaje al hermano de Van Gogh, sí, a Theo, tiene un título, a ver quién lo lee. Aquel hermano loco de Theo, sí, que es el hermano loco de Theo Van Gogh. Y fíjense también cómo esta cuestión que tiene particular, hay una cierta particularidad en la obra de Machó, en general la cabeza es como un centro, cabezas dentro de cabeza, ¿sí? Y la parte de arriba el esgrafiado, o sea, el haber puesto una materia y sacarla, ¿sí? Sacarla con cabo, pincel, con espátula, con lo que sea. Aquí de la Vega y algunas características que de la Vega va a trabajar, y en este sentido la relación con este monstruo, porque de la Vega va a tener directamente su serie de bestiarios, se va a trabajar el monstruo directamente. El humano ya dejó de existir como tal y se transforma en el monstruo. Esos monstruos también van a hablar en el campo de la tela de acumulaciones de objetos que son muy similares a los que Verni construye sus monstruos, ¿sí? Pero aquí no hay solo un resto de la basura, sino que Marcelo Pacheco habla de un concepto de bricoleo antropológico, digamos, que la reconstrucción, lo que va acumulando de objetos tiene un porqué, que no es simplemente el objeto. ¿Pero que va acumulando quién? ¿Berni o no? De la Vega, ¿sí? Y de la Vega tiene también una relación bastante importante con el mundo de lo lúdico y de la infancia. Entonces hay muchos de los elementos que ustedes van a ver en las obras pegadas, que son las fichitas de las ruletas, los cartones de la lotería, las fichas de la lotería, los números de la lotería, y esa relación con la infancia la va a continuar en su última serie, que es la famosa obra que ustedes vieron cuando entraron, está pegada en la pared, la parte superior, que es Rompecabezas. Otro elemento que trabaja es la imagen especular, ¿sí? El doble repetido por el espejo. Acá hay dos maneras, en un lado, digamos, el dibujo y en el otro la materia, ¿sí? En tridimensión también. Casi en estas obras hablamos más de el assemblage que del collage. Y Noé y de la Vega se van en el 65 a Nueva York y ahí van a producir un cambio. De la Vega va a trabajar con una imagen también muy torturada, pero más cercana al pop, abandona la materialidad, desaparece, trabaja con el acrílico, con la imagen bien pop, ¿sí? De la recuperación también de las formas, de la cultura del pop. Y de Noé va a empezar a experimentar con espejos cóncavos y convexos, y hacia el año 68, un poquito más, va a dejar de pintar, va a dejar de hacer arte, porque es uno de los artistas que sufren, digamos, ese proceso que en el año 68 se dio, que nosotros vimos tanto por Experiencia 68 como por Tucumán Arde, en donde el arte, digamos, no logra transformar la sociedad ni la política, y
quienes creían firmemente que el arte iba a lograr esa transformación tienen, digamos, una crisis tan grande que dejan de hacer arte, ¿sí? No es uno de ellos, pero antes se experimenta de esa manera. ¿Pero por qué no hizo, o sea, no estuvo metido tanto desde los políticos? No está ni en el Expediente 68 ni en Tucumán Arte, es un artista total y absolutamente comprometido con lo político toda su vida. De hecho, la primera serie se llama la serie Federal. Entonces cree en ese mismo lugar a pesar de no compartir ni el espacio de Tela ni la experiencia de Tucumán Arte. De hecho, es un militante peronista. Sí. Fuerte. ¿Cuándo fue que escribió arte? También, depende, tiene un montón de libros. En los 60 empieza a escribir. Sí, y teoriza sobre el arte también. Bueno, y aquí tienen un Greco del Greco más informalista, inclusive con esa también restos neofigurativos que tiene Greco en una época. Y acá en la vitrina están las fotografías de sus vivoditos. Creo que empiezan con formalista y después se van. Porque lo que hace es señalar con el dedo. Lo que hace Greco en estas acciones del 60, que empiezan en el año 62, en París, es, digamos, tomar al objeto en la calle, se interviene en el espacio italiano, y determina al objeto la persona parada en la calle, como objeto artístico haciendo una acción, señalándolo con un círculo de tiza y firmándolo. Esos son sus primeros vivoditos. 2 años después escribe el manifiesto Rollo, que es la explicación del vivodito y es mostrarle al espectador señalando con el dedo en italiano. Esos años más tarde en Italia, va a hacer una serie de acciones en el espacio público escribiendo el centro de Italia, el centro de Roma, diciendo Greco que es el marista más importante de América, y hace una ascensión en 1963, con esa informática, donde está completamente desnudo, blasfemando contra él y 2 artistas italianos contra la religión y a ser deportado de Italia. A partir de allí va a hacer 2 series de vivoditos en España, en Barcelona, en Madrid y en Piedralón, que es un pueblito cerca de Ávila, que el gobierno lo transforma en la capital de la República. Entonces hace todas acciones en Piedralón, que pueden ser con estos círculos o es con las carteles. Esto es un Alberto Greco. Esto es arte de acción, es nada, de hecho dice que va, digamos, y hace diferente a la tradición que no lo transforman y llevan a la iglesia y los de los carteles, eso que inmediatamente en el cartel que dice Alberto Solquera ahora es una carpeta de música. Hicieron todos adelante y escucharon. Y tampoco puedo grabar. Esa es una serie de una cosa. Tienen que subir para levantar. Derecha. Y además de San Antonio cuando vemos la Venezuela. Ese objeto, que es el objeto cosa, que está ahí arriba, la cosa se llama cosa, y a los espectadores lo llaman milones. Es una artista que no es parte del grupo formalista, está haciendo importante, está proponiendo espacios habitables y es el coautor siempre tiene algo como para que vos intentes acercarte y ver qué es. Con los elementos más elementales, tela, papel, yeso, coladas, enyesadas. Trabaja solo, pero tiene una relación con los demás. Y es el coautor de la música. Siempre queda como minutil. ¿Es el de la cabeza?
tiene muchas de estas formas. Eso de la cabeza lo que hace la cabeza es Juárez. Rubén Santa. Y allí tiene una obra que es muy similar a la obra que Romero Brest le acepta cuando León Ferrari presenta en el 65 la civilización occidental y cristiana, que Romero Brest no le permite presentarla, se la prohíbe, pero Ferrari, yo les había dicho, presenta una caja en donde la imagen, también es una imagen muy ominosa y técnica, con toda una serie de manitos recortadas. Esta es una obra, no es la misma, pero estoy segura, es muy similar. Fíjense haciendo trocitos de papel que son manos, ¿sí? Que están en realidad como intentando sobrevivir al alambre, ¿no? Alambres, pelos, y también el dibujo de las líneas sobre el cuadro, sobre el Pero esta era como la versión abstracta de una obra que era más explícita, ¿no es cierto? Él presenta en el 65 al Nelly-Tela, presenta la civilización occidental y cristiana, ¿se acuerdan? El avión, y presenta esta obra. Romero Brest le prohíbe el avión y le deja presentar esta o una muy similar a esta. Y es, digamos, que nosotros la vimos primero como preconceptual, pero además la vimos para entender que el proceso del arte y la política no es un engranaje solo del año 68, sino que nosotros tenemos muchos artistas haciendo arte y política desde unos cuantos años antes, ¿sí? Entonces, en realidad, el tema Narde, como proceso contraoperacional de información, culmina un periodo que se viene dando en una cantidad de artistas, ¿sí? Artistas del campo experimental, lo vimos en las cartas de renuncia a Experiencia 68, o sea, cómo critican a la propia institución, y lo vimos en artistas como Ferrari, que además va a seguir haciendo conceptos. ¿Y él trabaja solo también o con Sí. varios? No, solo hasta que se tiene que exiliar ya en el segundo proceso, en el proceso del 76, y se va a venir a Brasil muchos años hasta la vuelta a la democracia. Seguramente Greco tuvo Problemas cero políticos. masivo, ¿no? No, pero no masivo, pero no marginal desde el campo del arte. O sea, lo que tiene No es en el arte, digo, una, hacia la gente. sí, hacia la gente en general no es masivo, no. Igual generan sus movimientos, sus acciones, sí, mucha participación, pero siempre del campo intelectual, digamos, ¿no? De la clase media más intelectual que podía acceder a una galería. El bigodito que hace en Buenos Aires está llena la galería. Se terminan saliendo de la galería y la terminan en la plaza porque no entra más gente dentro de la galería. Lo que sí tiene es una relación muy fuerte con todos los artistas argentinos. Y todos los artistas argentinos les reconocen el inicio de todo tipo de experimentación. Gil, Noé, bueno... ¿Cómo se llama? En Europa El primer bigodito lo hace en el 62 en Europa y al que señala es a Alberto Heredia, que es un escultor. Es el primero que hace y a partir de allí va a continuar. No deja de pintar, ¿eh? Paralelamente a los bigoditos sigue pintando. Heredia, el de la acá. Heredia, sí. Allí tienen el famoso cuadro escrito, o de la serie de cuadro escrito también de León Ferrari, en donde León Ferrari también en estos años 60 pone, digamos, nuevamente en discusión, ¿no? ¿Qué es la pintura? La pintura es pintura, sin embargo es solo palabras. Y hace dobles juegos de estas series. Garabatos, palabras inentendibles, o palabras que tienen perfectamente un relato. Ustedes pueden leer. De estos usos, él va a empezar a trabajar con el texto, ¿sí? de textos bíblicos, que va a volver a ser también, como muchas de sus obras, una permanente crítica a la religión, a la Iglesia Católica, ¿sí? Y por supuesto un artista, si bien no es parte del grupo CAI, que es un artista conceptual argentino, y también un artista vinculado a la política, ¿no? Es una especie de doble mirada dentro de toda la producción de Ferrari, porque Ferrari tiene una producción enorme y va a ir también armando sus estructuras geométricas sonoras, que son simples varillas que hay una a cada vuelta. Va a hacer estas cuestiones con el cuadro escrito y la palabra, va a escribir un libro que se llama Palabras Ajenas, va a hacer la civilización occidental y cristiana, esas cajas, va a trabajar las primeras obras son en cerámica y después, digamos, va a ir, digamos, cambiando con diferentes tipos de técnicas dentro de la escultura y de la pintura, ¿no?
¿no? Las últimas obras que hace son con ese poliuretano expandido, ¿sí? Son formas pintadas con color, antropomórficas, que va a ir ubicando en diferentes partes del espacio. Seguimos como para continuar conceptual, ¿sí? Un poco algo de lo que ya vimos. Les pido que miren esto, aunque sea un minuto, porque estos son 2 videos de Oscar Boni, que se está haciendo en los años 60. No son videos por su técnica en realidad, porque todavía el video como técnica va a tardar un tiempo ¿sí? en llegar, pero en realidad es un iniciador junto con David Lamelas en esos años 60 de lo que nosotros podríamos considerar ¿sí? el prevideo en la televisión. En este caso tienen 2 películas. En algunos son protagonistas ellos mismos, inclusive varios de los artistas del 68, como para que digamos, también lo vean a Boni, que Boni hizo La Familia Obrera, ¿se acuerdan? ¿Sí? Estos videos, los disparos a las imágenes que hablamos la clase pasada, porque son mucho más cercanas, y ahora vamos a ver obra mínima. También vimos Minimal de Boni cuando vimos 60 metros cuadrados sin su información. ¿Se acuerdan? El alambre, famosa construcción y división entre minimal y conceptual, que en muchos casos es muy compleja, que presenta en Experiencia 67. Esto es de Benedicto. No, todavía no. El conceptualismo no llegamos. Sí, Parece que era yo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué es? ¿Tiza? ¿Tiza? Sí, seguro. Pero me parece que es tiza sobre foto o algo así. Muy bien. Bueno, aquí tenemos algo de lo que ya vimos, ¿sí? Y se inserta, digamos, en el desarrollo del conceptual y minimal. En diferentes obras tenemos un poco todo. Por un lado tenemos una parte de rompecabezas del de la Vega. Está ahí. Entonces, fíjense cómo cambia la imagen. Esa es la imagen, en realidad, de esas caras, de esos cuerpos, que son cuerpos intestinos, caritas muy felices, siempre sonrientes, que es la imagen del pueblo. Su última obra, Rompecabezas, la va a presentar junto con otro desarrollo que hace de la Vega, que es con la música. Hace El Gusanito en persona, ¿sí? Ustedes tienen para ver, tienen una muy buena página de la Vega. Entren directamente, se llama jorgedelavega.com, donde tienen toda la obra, inclusive la primera obra de la Vega, que es abstracta geométrica, más cercana al óptico que a la neofilación. Después tenemos la foto. ¿Se acuerdan cuando vimos La Familia Obrera? Yo les dije, bueno, a ver, ¿cómo se logra captar, cómo logra el sistema que estaba tan criticado en la Experiencia 68 por la Carta de Ruano y por la Carta de Suárez, hacer que La Familia Obrera, en donde además es un ejemplo para nosotros de desmaterialización, sea vendible? La foto que es de Boni también, ¿no? En este caso es del mismo autor, pero bueno, es la manera así de hacer de un objeto, de alguna manera también en esas acciones que son acciones efímeras, como lo vivo dentro de Greco, ¿no? Solo quedan por la fotografía. Entonces, esta famosa Familia Obrera del 68 y también un poco lo que vimos, no solamente de lo conceptual, sino también de alguna manera con ciertos resabios de lo político. Este preconceptualismo, conceptualismo se da paralelamente, ¿sí? al desarrollo del minimal. Y aquí ustedes tienen otra obra de Boni minimalista. ¿Se acuerdan que el minimalismo se da en Buenos Aires en un periodo corto, aproximadamente entre el 64 y el 69, con mucha fuerza y muchos artistas, el 64 y el 69? Pero que después vamos a tener algunos artistas que en particular van a seguir trabajando dentro del minimalismo. Paterno, Chocuel, ¿sí? Artistas que van a seguir haciendo. Esta obra se llama Sinusoide. Mírenla. ¿Sí? Está muy llena de objetos alrededor. Sí, como que la línea negra, ¿no? La línea ¿qué pasó ahí con la curadora? Además, ¿por qué? ¿Por qué? Como si ¿Por qué, por fuera favor? que la niña negra. Tendría que poder caminar. Tremenda la niña negra. Muy La verdad que es complicado. Es terrible. No, la línea negra no tiene nada que ver con la obra.
que la gente atravesaría. Me imagino ¿Y que cuál por eso. sería el Bueno. problema? Claro, no hay ningún problema. Debe ser estar hecho para eso el medio. En realidad, si uno se pudiera, si uno se prepara, si pudiera, el espacio que debería tener podrían lograr componer lo que dice el título. El título dice que esta es una obra que se llama sinusoide, ¿sí? Entonces, en realidad él hace unas estructuras laterales que además manda a hacer, se construye, es un módulo que se repite y se realiza, pero que hace además cosas conceptuales. Esto que yo les decía otra vez, igual que en 60 metros cuadrados. Porque miren, nos hace creer que eso viene de allá, cuando le dejan un pozo mirando y debajo. No podemos pensar que esto viene de la pared de otra sala, ¿sí? Pero además necesitamos visualmente completarla para entender el sinusoide. Tenemos que pensar que esto continúa por debajo, ¿sí? Que es, por un lado, lo visual, evidentemente, pero también nos está pidiendo un juego intelectual. Primero tenemos que saber qué es sinusoide, además. Hace mucho horas, ¿no? Algo así, hace horas políticas. No es una cosa política. Ah, dice que Pero no es una gran discusión de yo las conozco, políticas. no, pero más en este periodo, te digo que ocupa mucho espacio en el relato la familia obrera, pero después se vuelve más crítico en el periodo. Bueno, las horas con las películas. Bueno, por eso decir que no podríamos decir qué es, sino que tiene una etapa. Sí, y además está como, digamos, uno es innegable que no puede dejar de pensar. Apenas lo veo. Claro. No, no hay idea. A ver, la obra Ferrari es una cosa. Nunca se pierde. La obra de Berni tampoco. ¿Qué hace? Un montón de estas obras, tiene unas cuantas obras muy buenas, pero en donde juega con entre lo minimal y lo conceptual, permanentemente. Y después se va también a exiliar en los 70 con otra cuestión política, por ejemplo, y vuelve a la pintura del liberalismo de los 70. Esta es ¿En serio? todos vuelven a esa pintura. Bueno, dentro de ese desarrollo del conceptualismo, la derivación del conceptual van a ser body y land art, ¿sí? El artista que más conocemos como land art en la Argentina, que tienen que escuchar, haber hablado 1000 veces, es Nicolás Marchuriburu, y acá tienen las coloraciones del 68, la primera que hace en Venecia. ¿Y qué hace en realidad? La que está allá abajo. ¿Tiene las cámaras? Tiñe el canal de Venecia con un pigmento degradable. Después ya no, lo va a repetir en diferentes grandes ciudades, ¿sí? Ya lo aceptan. De hecho va a ser acá en el Río de la Plata también, ¿no? ¿Y en la Fuente del Congreso también? Sí, y intentó la de Riachuelo el año pasado, sí, durante años. Ya no. Ah, sí. ¿Y? Intentó hacerlo. ¿Salió? Va a ser difícil tenerlo. Sí, pero lo hace. Pero la obra no termina solamente ahí, sino que recoge en botellas parte del agua, saca fotografías y las interviene con pastel. Son todas fotografías pintadas. Y también hace obra pictórica de esas intervenciones. Claro. No solamente termina en la propia intervención, que por supuesto es una acción efímera. Si bien el pigmento tiene una propiedad, digamos, de cubrimiento, no sé, cubritivo muy grande, entonces se ve un tiempo largo, pero después desaparece. Entonces, digamos, es una acción que se corta en el tiempo. Lo hace en Nueva York, lo hace en el Río de la Plata, lo hace en el Sena de París y lo hace en las fuentes de la Trafalgar Square de Londres. Siempre con verde. Siempre con verde. Por la El verde botella. va a ser su color, ecología. tiene que ver con la ecología, se va a teñir el mismo, tiene una obra que es su sexo teñido de verde, va a aparecer pintado de verde en un montón de acciones también performáticas y grandes, digamos, acontecimientos artísticos, va a pintar los mapas de verde, va a trabajar con el mapa y también va a tener obras donde el tinte político en los 70, digamos, va a estar presente. ¿Va a defender desde lo teórico toda una movida así ecológica o Sí, la se sigue defendiendo. No. Y se relaciona con Boyce. Hace
hizo toda una acción con Joseph Beuys de una plantación de árboles en la Documenta Kassel del 82. Van a plantar árboles los dos. Los dos juntos. Los dos juntos. Y además van a tener pinturas y dibujos además de plantar los árboles. O sea, siempre, no solamente es la acción, sino que... Es como que lo utilizaron de registro también para la obra. Claro, mantiene el registro de la acción. Si no, la acción, como es efímera, un poco también Claro, se pierde. obviamente. Otra artista minimalista es Fuentes, esas son las primeras pinturas de Fuentes, ¿sí? En donde empieza con el minimalismo en el 60, en ese caso son acrílicos, y trabaja con esos módulos, que empieza también a incorporar al espacio del espectador. Acuérdense que para el minimal el tema del espacio con el espectador es también fundamental. Entonces, no solamente es una pintura adosada a la pared, sino que empieza a jugar con los bastidores de diferentes maneras para incorporarse al espacio. La que está atrás, que casi no se ve, si uno no se corre, también otro, es la de Košice con agua y luz. Acuérdense, Košice es un madí, es el rollé de madera, que empieza a trabajar con la luz en el 40 por primera vez, con el tubo de neón, y luego va a empezar a incorporar el agua y el movimiento. Entonces, en realidad es un artista del concreto que también se puede incluir perfectamente en el cinético y en el óptico, haciendo un proyecto de ciudad hidroespacial. De estos 60-70 ya, porque estoy entrando en el conceptual, tenemos el periodo de Bernie Pop, ¿no? Que en realidad eso también es un collage, y es el Chelsea Hotel, el famoso Chelsea, digamos, la producción de alto nivel de la última producción, exactamente. Un Benedict ahí, con Benedict y ya sus usos de animales, ¿sí? Todos sus habitáculos. De hecho tienen el fitotrón, está en un espacio separado, en donde hace cultivo hidropónico, y un poco ocupando, digamos, la escena de los 60-70 que ustedes vieron en el campo de la escultura, en la muestra de Gómez, con Adriana, tenemos Di Stefano y Heredia, allá las dos esculturas que están allá. Es un conceptual del plano del curso CAI, pero va a ser el grupo CAI que va a trabajar mucho con animales. En realidad la policía no es solamente el uso de los animales. El tema del cubículo con la hidroponía, es un cubículo con hidroponía. Sí, y la aplicación por de supuesto, cómo está hecho, sí, ¿qué es? El hecho hacer de que crecer. ponerlo en un museo es la Claro, parte él artística. está trabajando todos los habitáculos, está poniendo en relación lo artificial y la naturaleza, así que también va a estar en un grupo de alguna manera. Va a hacer extrapolaciones con el comportamiento social cuando utiliza animales en esos habitáculos, y en ese caso lo que está haciendo es crecer plantas sin la materia más elemental que es la tierra. Por supuesto crecen porque tienen todo un contenido de minerales crecientes y la luz, pues claro que sería. Y no es un invento de medir los cultivos hidropónicos tampoco. Pero en realidad, digamos, nos está presentando la posibilidad de que el crecimiento de la vida en una situación completamente artificial y sin uno de los elementos más elementales. Después sus habitáculos que los hace fundamentalmente entre fines de los 70 y principios de los 70, Benedict va a empezar a trabajar con otras cosas y desaparecen los habitáculos. Trabaja con el dibujo de su hijo y Tomás, trabaja con toda una serie de proyectos con respecto a la identidad y a la historia, en general con grandes ambientaciones. Pero el concepto de fondo no es el enclavamiento de la crítica del mundo del desarrollo la empresa, la postura artificial, ahí los que ¿Dónde está ese que decís ahí ficción? El que decís vos. Al final, allá, una cosa. el de la Ah, el hidroponía. fitotrón, ahora les digo dónde está. Y aquí con respecto a lo artificial y lo natural, y con respecto al mundo del arte conceptual, les explico estas dos y los dejo, ¿sí? Este es un artista que quizás han conocido, han visto, han escuchado alguna vez, se llama Víctor Grifo, es uno de los representantes más importantes del grupo CAIC, C-A-I-C, es un tema que todavía no vimos, no se desesperen, lo vamos a ver. Que es, digamos, la manera en que cuando uno construye el relato histórico habla del arte conceptual en la Argentina. El
conceptual propiamente dicho son los 70. Todo lo que sucedió antes lo ingresamos como en una especie de preconceptual. Entonces, este grupo, además, como institución, viene a ocupar el lugar del Ditela. Perdón, o sea que lo que vimos hasta acá era todo preconceptual, no era Sí, conceptual. podemos, digamos, dentro del desarrollo, ¿sí? Esto es una manera de leer. No, está bien, comprendo. Lo importante es que sepan que a mediados de los 60 ya hay arte vinculado al conceptual. Si queremos considerarlo preconceptual o no, pero lo importante es que ya tienen todas las características de conceptual. De hecho, el capitulito de López que ustedes tienen para leer de este tema está dividido así. Pero bueno, podés también leerlo de otra manera. Esto es así como se construyó. En los 70 entonces el CAIC vino a ocupar el lugar del Ditela, que cerró en el 69 como última muestra, pero fue constitución en el 70, y va a estar dirigido por otra personalidad muy importante que es Jorge Bluesberg, que un poco viene también como a ocupar el lugar de Romero Brest. Si bien Romero Brest no se murió, sigue estando, sigue haciendo cosas, ¿no? Pero también la idea de ese internacionalismo va a estar fuerte en la figura de Bluesberg y va a llevar permanentemente muestras de los artistas argentinos al exterior. La mayoría de ellos son arquitectos, porque Bluesberg es arquitecto, ¿sí? Benedite es arquitecto, Bedel, Trota, Ginsburg, Grippo, bueno, y un montón más que vamos a ver. Y en el caso de esta obra se llama Analogía 4, es una obra que presenta Grippo para un salón que se llama Acrílico Paolini, que dentro de ese desarrollo del arte y la industria, el arte y las empresas que vimos tanto en el inicio de los 60, sigue siendo un lugar que organiza un premio, y ese premio en realidad está en base a qué? Se le pide a los artistas que hagan algo con acrílico. O sea, tienen que hacer la obra con una parte, con un pedacito, con lo que sea, pero que tenga el contenido, el elemento acrílico. Uno de los últimos premios de ese acrílico Paolini va a terminar siendo intervenido y censurado por ese proceso político que empezamos ya a ver cuando vimos Experiencia 68 y Tucumán antes. Entonces Grippo presenta esta mesa que se subdivide en dos y además se toma el título de analogía, ¿no? En Grippo va a haber dos ideas muy fuertes. Una es la derivación de lo científico, lo estudia química pero no termina. Y por otro lado, de esa derivación, de ese acercamiento a lo científico, digamos, una base fundamental que es la alquimia. La alquimia, la transformación, la búsqueda de la naturaleza, la transformación de la naturaleza. Y entonces, digamos, de alguna manera siempre va a tener